Samuel, gloria sea a Jesús. Primera de Samuel, capítulo 16, gloria sea el Cordero de Dios. El tema de hoy, hermanos, se titula Pecar contra el Espíritu Santo es el principio de la caída y del fracaso del cristiano. ¿Escuchó eso? Pecar contra el Espíritu Santo es el principio de la caída y del fracaso del cristiano. ¿Por qué del cristiano? Porque el Espíritu Santo nunca viene al corazón de una persona que no sea cristiana. El Espíritu Santo es el que viene a ocupar el lugar de Cristo en nuestros corazones. Él es el otro consolador que habla Jesucristo en San Juan capítulo 16. Entonces, usted me puede decir, ¿por qué pecar contra el Espíritu Santo es el principio del fracaso? Le voy a decir por qué. Porque el Espíritu Santo es todo. Todo lo que usted es, lo que usted hace como cristiano, es por obra del Espíritu Santo. Cualquier predicación, cualquier enseñanza, cualquier alabanza, cualquier adoración, cualquier servicio, cualquiera lo que sea, si el Espíritu Santo no está, esto no funciona. No sirve. El Señor habla eso en el Antiguo Testamento y dice, porque no es con ejército ni con espada, sino con mi Santo Espíritu, ha dicho el Señor. Cuando usted analiza la Biblia en el libro de Génesis capítulo 1, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba como dos cosas. ¿Y qué más? Y vacía. Pero dice que el Espíritu Santo se movía sobre la faz de la tierra. El Espíritu hacía dos cosas, y son las dos cosas que el Espíritu Santo hace hoy en nosotros. Hoy hace mucho más, pero esas dos cosas. Dice que estaba vacía la tierra. El Espíritu la llenó con toda la gloria de Dios. Dio vida a todo lo que Dios creó y sustentó a todo lo que Dios creó. Y estaba desordenada. El Espíritu es el que ordena nuestro caminar. Cuando una persona, hermanos, el Espíritu Santo sale de su corazón, su vida es un desorden. Es un desorden. Ahora, ¿alguien me puede decir, el Espíritu Santo se va del corazón de un cristiano? Sí se va. Sí se va. Cuando nosotros pecamos deliberadamente contra el Espíritu Santo, vamos a ver 4 o 5 maneras de pecar contra el Espíritu Santo. El Espíritu Santo sale del corazón de la persona. Y la persona puede seguir siendo cristiano, puede seguir siendo un pastor, puede seguir predicando, enseñando, pero una cosa es eso y otra cosa es que el Espíritu Santo use a esa persona. Aquí vemos la historia, hermanos, de Saúl. Saúl era rey de Israel. El Espíritu Santo solamente se derramaba en 4 tipos de personas en el Antiguo Testamento y uno de ellos eran los reyes. Saúl siguió siendo rey, pero el Espíritu Santo ya estaba apartado de Saúl. En el Nuevo Testamento usted mira, hermano, cuando Jesucristo habla en uno de los evangelios, dice que cuando la casa está vacía, está limpia y vacía, dice que el espíritu que estaba en esa persona regresa otra vez a la casa a ver si está vacía. Pablo dice que somos templo, somos habitación del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo está en mí, Satanás puede llegar, pero el templo está ocupado y él no cabe. Pero cuando el templo, que es mi vida, está vacío, el espíritu que me controlaba antes de ser cristiano viene a mi vida y se trae otros 8 y el estado de mi vida es peor que cuando era inconverso. Pero se da cuenta que dice que el espíritu llega y encuentra la casa vacía. Hay corazones de cristianos que ya están vacíos de Dios. Están vacíos de Dios. Por eso el tema es pecar contra el Espíritu Santo. Es el principio. Se puede revertir. Pero la manera de revertir esto es muy complicada. Es más fácil aceptar a Jesús siendo inconverso que revertir una situación de esta. Sí, mire el caso de Judas. Judas no pudo revertirlo.
Saúl no lo pudo revertir. Se mató él, mató toda su familia, perdió su reino, perdió la presencia de Dios, lo perdió todo. ¿Cuándo lo empezó a perder todo? Cuando el Espíritu Santo se apartó de él. Porque le voy a explicar. Una vez que el Espíritu Santo sale de su corazón, el demonio entra al corazón de la persona. Por eso es que yo a veces me quedo pensando y me cuestiono mucho, hermanos. Y me hago siempre muchas preguntas y oro a Dios y digo, ¿cómo es posible que una persona me diga que es cristiano y hace tantas barbaridades en la iglesia, hermano? Divide, contienda, echa fuera a la gente, crea problemas, disensiones, murmuración. ¿Eso es de Dios? ¿Ese es el espíritu que tiene en su corazón? Porque los frutos del Espíritu Santo, usted lo lee en Gálatas capítulo 5, es amor, bondad, paz, paciencia, templanza, longanimidad, fe, amor. Esos son los frutos del Espíritu Santo. Entonces, hay personas, hermanos, que han pecado contra el Espíritu Santo de una manera horrenda y su corazón está vacío ya. Y una de las evidencias, hermanos, es que no tienen paz. Porque el que produce gozo y paz en nuestros corazones es el Espíritu Santo de Dios. Saúl, hermanos, cuando el Espíritu sale de su corazón, mire, leámoslo para que lo vea. Capítulo 16, versículo 14. Le damos la gloria al que se la merece, Cristo Jesús. El Espíritu de Jehová se apartó de Saúl. ¿Y qué más dice? Y le atormentaba, dice, un espíritu malo por parte de Jehová. O sea que es una forma de juicio. Dios lo permite. ¿Entiende? Le voy a decir por qué. Porque si rechazan al Espíritu de verdad, hermanos, vienen esas consecuencias. Por eso alguien me preguntó una vez y me dijo, oiga hermano, tengo una pregunta bien curiosa. A ver, ¿por qué las personas que se apartan de Dios les cuesta regresar? Le dije, primeramente porque 8 espíritus peores vienen y toman control de él. Número 3, es imposible, escuche bien, es imposible que el hombre sea restaurado sin el mover del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que convence al hombre de pecado, de justicia y de juicio. Usted ha visto hermanos cantando, alabando a Dios, o predicando, o orando, que están llorando y tan, es el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo sale del corazón de una persona, no está libre para alabar a Dios y glorificar el nombre de Dios. No puede alabar a Dios, no puede enseñar, no puede predicar. ¿Por qué cree usted, hermanos, que en los púlpitos están llenos de pura estrategia de hombres? Métodos humanos, falsificando los dones y el mover del Espíritu Santo. ¿Por qué razón? Porque saben en su corazón que el Espíritu Santo no está en ellos. Pero como tienen experiencia y conocimiento ministerial, entonces saben sacarse el tiro del momento que está, pero el mover del Espíritu Santo no está ahí. Y eso pasa para todo, no importa el nivel que tenga de responsabilidad o de cargos en una iglesia. El que quebranta la ley de Dios, el que peca delante de Dios, el que ofende al Espíritu Santo, está metido en un gravísimo problema. Necesitamos venir atrás otra vez. Cuando usted mira esto del rey David, hermanos, cuando David, hermanos, mandó a matar a Urías, el eteo, sí, porque se acostó con su esposa Betsabé, el Espíritu de Dios se apartó de él. Dice que su corazón era como sequedad. Dice que era de día y de noche. Dice que llenaba la almohada de su cama en lágrimas, esperando el mover de Dios. Y le voy a explicar. Cuando una persona comete ese tipo de pecado, hermanos, no es restaurado cuando él quiere. Es cuando Dios se lo permite. Es ahí donde viene la disciplina de Dios. Dios disciplina a esas personas, hermanos, y pasan meses y años a veces queriendo volver a sentir ese mover de Dios, donde levantaba sus manos, donde cantaba y sentía que salía algo sabroso desde el alma y cantaba a Dios, y no puede. Y no puede. Porque el que le da gracia a nuestra vida y sabor a nuestra fe es el Espíritu Santo de Dios. Sin Él estamos secos, estamos en problemas.
Y la mayoría de la gente que cae en este asunto ya no se levantan. Se requiere mucha humildad. Pero de esas que humildad, para doblar sus rodillas delante de Dios y clamar y pedirle perdón a Dios. Pedir perdón al Espíritu Santo para que vuelva a retomar. En el Salmo 51, hermano, David dice, vuélveme el gozo de tu salvación y un espíritu noble me sustente, dice David en el Salmo 51. La sequedad espiritual, hermano. ¿Y sabe cuál es el problema? El problema es que empezamos a actuar humanamente, carnalmente, hermanos. Y le voy a explicar, todos nosotros, los cristianos, cuando actuamos carnalmente, se lo voy a decir así a rajatabla, somos un fracaso. Sí, porque el ocuparse de la carne es muerte. Porque los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Hermanos, eso pasa. Entonces yo he dicho muchas veces acá, cuando nuestra vida espiritual es controlada por nuestra naturaleza humana, somos un fracaso. Y donde quiera que vayamos, vamos creando problemas. No somos de bendición, no somos de edificación, es que no hay nada bueno. Porque lo bueno en nosotros es el Espíritu Santo de Dios. Amén. Mire, sigamos leyendo. Y los criados de Saúl le dijeron, he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Te atormenta. Diga pues nuestro Señor a tu siervo que están delante de ti, que busque a alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. Y Saúl respondió a sus criados, buscadme pues ahora alguno que toque bien y traédmelo. Entonces uno de los criados respondió diciendo, he aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén. Pero déjeme explicarle algo. Habían muchos músicos, hermano, y quizás tocaban mejor que David. Sí, hermanos, es que yo le voy a explicar algo. Lo especial del cristianismo es esto, que lo menospreciado del mundo, lo pobre, lo ignorante del mundo es lo que Dios usa para avergonzar a lo supuestamente sabelo todo y puédolo todo. ¿Cuál era la diferencia de David? Que cuando David tocaba, la presencia de Dios descendía con gran poder. Esa es la diferencia que hay en todo hijo de Dios. Todo mundo puede predicar de Dios, pero no a través de todo mundo Dios predica. Todo mundo puede cantar a Dios, pero no todo mundo puede ministrar en la presencia de Dios. No todo mundo. No todas las alabanzas que se cantan en las iglesias son agradables a Dios. Porque hay alabanzas que están llenas de odio, de rencor, de vanagloria, de soberbia. Están llenas también de jactancia. A ver cómo canto mejor que aquel, mi voz es mejor que... Esas cosas no son de Dios, no son para Dios. Dios no se mueve en ese lugar. No hay cosa más linda que servir a Dios con humildad y con sencillez de corazón. Así como usted canta, así como usted hable bonito, hable feo para los hombres, no importa. Si a Dios le agrada, usted cántele a Dios. Porque lo que marca la diferencia en el servicio es la presencia y el mover del Espíritu Santo. Eso es, no es porque toque bien un instrumento, porque haya ido a estudiar a las Bellas Artes a México, no es por eso. Es por el mover del Espíritu Santo de Dios donde está la bendición. Sigamos adelante, hermanos. Y Saúl envió, dice que sabe tocar y es valiente y vigoroso y hombre de guerra y prudente en sus palabras y hermoso. ¿Y qué más dice? Eso es lo que se necesita. No necesitamos un diploma de las Bellas Artes, no necesitamos un diploma de teología. No necesitamos eso. Necesitamos al Espíritu Santo de Dios. Por eso usted y yo debemos tener muchísimo cuidado. Le voy a explicar por qué. Porque hay muchos pueblos de Dios que han pecado contra el Espíritu Santo y lo han hecho por ignorancia. Por eso es que es importante el discipulado, porque el discipulado te abre los ojos y te hace ver los errores, los pros y los contras de nuestras acciones. Pero una persona han pecado en contra del Espíritu Santo, pero sin saber la gravedad de eso. No quiero decir que son inocentes, no lo son. Pero tienen más posibilidades de ser restaurados que el que ya sabe. Imagínense que yo lo haga. Si lo estoy predicando. ¿Qué gravedad sería esa?
¿Se da cuenta? Pero hay gente que lo han hecho y no lo saben. No saben ni qué cosa es blasfemar contra el Espíritu Santo. Sigamos leyendo. Y Saúl envió mensajeros a Isaí diciendo: envíame a David tu hijo, el que está con las ovejas. Y tomó Isaí un asno cargado de pan con vasija de vino y un cabrito, y lo envió a Saúl por medio de David su hijo. Y viniendo David a Saúl, estuvo delante de él, y él le amó mucho y le hizo su paje de armas. O sea, que lo recibió con honores a David. Y Saúl envió a decir a Isaí: yo te ruego que esté David conmigo, pues ha hallado gracia a mis ojos. Pon atención, hermano, cómo es una persona sin el Espíritu Santo. Es bipolar. Espiritualmente practica la bipolaridad. Encuentra al hermano, lo saluda: Dios te bendiga, que mucho gusto de verte, hermano, un abrazo, y a la media hora lo está odiando. Y a la media hora lo quiere matar. Porque le voy a explicar: cuando está el mover del Espíritu Santo, todo el mundo se porta bien. Todos nos portamos bien cuando está el mover del Espíritu Santo. Pero cuando el Espíritu Santo sale, ¿cómo nos portamos? Viene otra vez nuestra naturaleza, hermanos. Y empezamos a ver el defecto en aquel, aunque nos esté sirviendo. Porque David estaba sirviéndole al rey, le estaba cantando, lo estaba apaciguando, porque estaba el amigo atado con un demonio. Cada vez que David tocaba, el demonio salía huyendo, porque no soportaba la presencia de Dios. Podían haber traído a los mejores músicos de Israel, pero él hubiera seguido lo mismo. Porque solamente la presencia de Dios echa fuera a los demonios, nadie más. Nadie más puede atar a los demonios, solamente la presencia de Dios. Pero una persona que ya el Espíritu no está en él, se vuelve bipolar, hermanos. ¿Cuántas veces Saúl quiso matar a David? Muchas veces. Pero aquí mire lo que dice, hermano. Y Saúl envió, el 22, y Saúl envió a decir a Isaí: yo te ruego que esté David conmigo, pues ha hallado gracia en mis ojos. Es contradictorio esto. Es contradictorio. Si yo le digo a usted, hermano, usted es mi hermano, y yo lo quiero en el amor de Jesucristo, pero termino el servicio acá y me lo surto, ¿qué hubo? Aquí estoy presumiendo santidad y presumiendo amor, y atrás te hago pedazo. Esa es la bipolaridad de una persona que ya el Espíritu Santo no está en él. Porque el Espíritu Santo, mira, hay un refrán en mi país que dice: el diablo sabe a quién se le aparece. Y es cierto, hermanos. Si una persona viene atormentada con un espíritu aquí a la iglesia, le voy a decir qué pasa. Se está quietecito acá. Porque el diablo no es tonto, hermano. El diablo es muy listo. Se está muy tonto, se está bien quietecito, hermano. Si a la persona a quien él manipula, alaba a Dios. Alaba a Dios, di gloria a Dios, di amén. No te preocupes, estás en la casa de Dios, hazlo. Es más, profetiza, predica, canta, alaba a Dios allá arriba. Pero una vez que sale de la iglesia donde está la presencia de Dios y lo agarra solo allá afuera, empieza otra vez la amargura. Empieza otra vez el estrés, la amargura, la desesperación, y que uno vaya a la puerta y se acuerda de aquella persona. Eso es el mover de Satanás en la vida de una persona. Porque un hijo de Dios, hermano, una de las características de un hijo de Dios es que es libre. En 2 de Corintios capítulo 3, versículo 16, el apóstol Pablo dice estas palabras: y el Espíritu es el Señor. Y donde está el Espíritu de Dios, hay libertad. ¿Y qué es la libertad? La libertad es la capacidad espiritual de poder hacer lo que agrada a Dios y dejar de hacer lo que no le agrada a Dios. Entonces, una persona que me diga a mí que es libre, pero hace la voluntad del enemigo cuando él se le place hacer, no es libre. No es libre. Y este hombre no era libre. Este hombre sentía la paz de Dios, sentía la bendición, pero a la misma vez el espíritu que estaba en Saúl lo incitaba a matar al que le estaba sirviendo. ¿Se da cuenta cómo es esto? Lo incitaba a matar al que estaba orando, ayunando por él y sirviendo. Ese es el espíritu de Satanás en la vida de una persona que ya no tiene al Espíritu Santo.
Y eso es gravísimo, hermanos, porque ahora, ¿sabe usted la palabra que estaba orando y Dios me trajo a mi corazón? Apostasía. Aquel hombre y aquella mujer de Dios que un día fueron instrumento de la gracia de Dios, fueron instrumento para edificación, para restauración, para ayudar al pueblo. Hoy ataca a la iglesia del Señor. Porque siempre me he preguntado esto, hermano, y sabes que son preguntas que yo siempre me hago. ¿Cómo es posible que hayan personas que ataquen con todo gusto al pueblo de Dios? Al inconverso lo honran, pero al Hijo de Dios como que es una cosa que duro, durísimo. Y uno se queda pensando y dice, ¿qué pasó? ¿Qué está pasando? Sencillamente, el Espíritu de Dios no está en esa persona. Porque el Espíritu de Dios siempre nos va a guiar hacia toda verdad. ¿Y sabe cuál es toda verdad? Tienes que amar a tus enemigos. Tienes que perdonarlo, tienes que bendecirlo, tienes que orar por ellos, tienes que hacerle un bien. Esa es la verdad. Pero una persona que solo hace lo contrario, ¿es el Espíritu Santo? No creo, porque contradice las Sagradas Escrituras. Pero usted solo se encuentra, no hay dónde ponerte. Ay, hermano, Dios le bendiga, qué gusto verle. Y ya da la vuelta y empieza otra actitud. Esa es la bipolaridad de una persona que no tiene al Espíritu Santo en su corazón. Por eso es que tenemos que prestar atención y tenemos que pedir al Espíritu Santo que así como Él ordenó la creación que estaba desordenada, hermanos, pidamos al Espíritu Santo que ordene nuestra vida. Porque la vida de nosotros no es perfecta y es desordenada en muchas áreas. Empiezo con la mía. Somos desordenados en muchas áreas, siempre hacemos lo que queremos, vamos donde queremos y nos da lo mismo ¿qué? Y eso no es una actitud de un hijo de Dios. La actitud de un hijo de Dios es, Padre, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Heme aquí, Señor, envíame a mí. Esa es la actitud de un verdadero hijo de Dios. Sigamos leyendo, hermanos. Dice así el versículo 23. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano. Y Saúl tenía alivio y estaba mejor. Y el espíritu malo se apartaba de él. Ese es el punto, hermano. Tenemos que reaccionar. Una vez me dijo un hermano, mientras buscamos Hechos 7, 51, 52, 53, una vez me dijo un hermano esto, ¿por qué muchas veces como cristianos no sentimos el deseo, el gozo que otras personas sienten al venir a la casa de Dios? Y yo le dije, como pasaba con David, David decía, una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, como decía mi hermana Carla, para contemplar su hermosura e inquirir en su santo templo. Es que todo ese gozo, esa paz solamente la puede hacer el Espíritu Santo. Por eso te mira cristianos, hermanos, que le es muy fácil buscar una excusa, un pretexto para no venir a la iglesia. Imagínese, hermano, que Jesucristo usara excusa y pretexto cuando vamos a su presencia. ¿Dónde estaríamos, hermanos? ¿Dónde estaríamos? Porque usted y yo, hermano, podemos decir, derechos VIP con el Señor. Inmediatamente usted, Padre, en el nombre de Jesús, pues usted es un hijo de Dios. Inmediatamente llega a la presencia de David, dijo, ¿qué pasó? Pero si Dios pusiera excusas, ¿sabes qué? Estoy ocupado, no puedo, después te hablo. ¿Qué hacemos? Y esa es la actitud que tenemos muchos cristianos cuando no estamos bajo la guianza del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo controla nuestra vida, tenemos sed y hambre de la casa de Dios, de la presencia de Dios, de servir a Dios, de amar a Dios. ¿Sabe qué es lo que más gusto da ser cristiano, hermano? Te lo digo yo, meterle un palazo en la cabeza al diablo. Da gusto. ¿Y sabe cómo es esto? Amando a las personas, perdonando y bendiciéndolas. Dándole al diablo donde le duele, porque lo que él quiere es ver eso en nosotros. Entonces, si usted se pone atención a algo muy importante, ¿a quién le estamos haciendo el juego? Cuando es el Espíritu Santo, usted pelea la buena batalla de la fe. Cuando no es el Espíritu Santo, empezamos a actuar según nuestra naturaleza, según como la manipulación del diablo. ¿Y sabe cuál es lo curioso, hermano?
que creemos que tenemos la razón y no la tenemos. Todo lo que contradice la enseñanza de Cristo, el ejemplo de Jesús, no es de Dios. La primera manera como se peca delante de Dios es resistiendo al Espíritu Santo. Hechos capítulo 7, 51. ¿Qué es resistir al Espíritu Santo? Resistir al Espíritu Santo, hermanos, es escuchar la palabra, la voz de Dios y cerrar su corazón a ellas. En el libro de Hebreos capítulo 3 y el capítulo 4, el escritor de Hebreos dice: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. ¿Cuántas veces Dios nos habla y más bien nos enojamos, hermanos? Nos molestan que nos digan que necesitamos acercarnos más a Dios, necesitamos venir más a la iglesia, necesitamos buscar acercarnos al Señor. Hay personas que se enojan si usted les dice: hermano, vamos a orar, se enojan. O vamos a evangelizar, se molestan. O vamos a la iglesia, se molestan, y siendo cristiano. ¿Cuántas veces Dios ha hablado a nuestra vida y cerramos el corazón y hacemos gestos de esta manera? Eso es resistir al Espíritu Santo. Y le voy a explicar, ese fue el pecado que cometió Saúl. Porque Dios habló muchas veces a través de Samuel y lo mandó a cumplir misiones, y Saúl lo hacía a su manera y desechaba la voz de Dios, desechaba la palabra del Señor. Eso es resistir al Espíritu Santo. Ahora, una persona que resiste al Espíritu Santo, hermano, ¿sabe qué pasa? Se vuelve enemigo del Espíritu Santo. Y imagínense, ser enemigo del Espíritu Santo, hermanos, es perderlo todo. Por eso le digo, pecar contra el Espíritu Santo es el principio de la caída y el fracaso de muchos cristianos. Miren lo que dice ahí, hermanos. Dice el 51: duro de cerviz e incircunciso de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. Ponga atención, le está hablando a los líderes religiosos en Israel. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. ¿Por qué razón? Usted lea todo el Antiguo Testamento, hermano. Todos los verdaderos siervos y siervas de Dios del Antiguo Testamento fueron perseguidos, fueron apedreados, encarcelados, fueron matados, ¿por qué razón? Porque la persona que no tiene el Espíritu de Dios siempre se molesta y se siente ofendido con la verdad. Lo dijo por mí, claro. Dios nunca habla con las mesas, ni con las sillas, ni con las paredes. Él habla con nosotros. Es a nosotros el mensaje que Él nos manda. Pero ellos escuchaban la voz de Dios, hermanos. La escuchaban y todavía la escuchan. Porque usted le habla a un judío y le explica, hermanos, solamente el libro de Isaías tiene 38 profecías acerca de Jesús como el Mesías. Dicen que Jesús no es el Mesías. La Biblia dice que sí. Y se le explica y se cierran que no. Eso es resistir al Espíritu Santo. Y si una persona resiste al Espíritu Santo, es como plantarle cara. Hago lo que yo quiero y ¿qué hubo? Aquí estoy. Eso es lo que pasa. Una persona que hace eso, porque hoy en día hay muchos cristianos así. Muchos cristianos que escuchan la palabra de Dios, hermano, y se incomodan, se molestan, salen regañando a todo el mundo por ahí afuera. Escuche bien lo que dice la Biblia, hermano, Pablo en Tesalonicenses: escudriñarlo todo, retener lo bueno y lo malo, desecharlo. El Espíritu Santo está en nosotros y Él nos hace ver cuando es Él quien está hablando o es el hombre. El Espíritu Santo es. Pidámosle al Espíritu Santo: Padre mío, ayúdame a discernir tu voluntad. Y si es tu voluntad, aunque me esté dando duro, yo la quiero aceptar. Pero si no es tu voluntad, Señor, ayúdame a hacerla a un lado. Porque usted y yo no estamos obligados a creerle todo lo que el hombre dice. Estamos obligados a creer lo que dice el Señor. Mira, sigamos leyendo. Dice: vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. Ponga atención. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Vosotros que recibiste la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Resistir al Espíritu Santo, hermano, no es ignorar la voz de Dios, es plantarle cara a Dios. Si Dios le está hablando, si Dios me habla conforme a la palabra, eso es lo que dice Dios. ¿Y sabe yo qué digo ahí? Amén. Amén, Señor, así es. Aunque me duela, amén, porque esa es la verdad. El que tiene problema soy yo, no es la palabra del Señor. Entonces, cuando la gente planta cara al Espíritu Santo, ¿a dónde va? ¿A quién iremos? Mire, el Espíritu Santo lo es todo.
Es todo. Mire, todo lo que usted desea, usted es el Espíritu Santo. Por eso Jesús le habla a sus discípulos en San Juan 16, 15 en adelante, 5 en adelante. A vosotros os conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, el otro consolador no vendría. Voy pues al Padre para que Él os envíe el otro consolador. Ahora el Espíritu Santo está en nosotros. ¿Qué significa eso? Que las obras, la conducta, la actitud de Jesucristo en la tierra, el Espíritu la hace en nosotros y a través de nosotros. Ok, ya no podemos vivir un cristianismo, hermanos, a nuestra propia expensa. Ay, voy a hacerme cristiano santo yo. No se puede. Ay, voy a dejar de mentir, voy a hacer la luchita para dejar de mentir. No se puede. No se puede. El que es mentiroso. Pero cuando le entregamos nuestra voluntad al Espíritu Santo, dejamos de mentir. Porque el Espíritu nos redarguye, hermano, nos pega y dice, uy, qué feo. Dice uno, me ha pasado muchas veces, hermano, que voy a orar ahí al cuarto y le digo al Padre, Señor, tengo pena hablar con usted. Tengo pena, porque hice algo que no está bien, Señor. No debía hablar así, no debía hacer esto, perdóname. Y siento pena. Y Dios me es testigo de eso, hermano. Pero siempre le digo a Dios, Señor, pero si no voy a usted, ¿a quién voy? ¿A quién voy? Por eso le dije que la humildad, reconocer de dónde has caído y reconocer que le fallamos a Dios, es el principio de la restauración, del perdón y de la vida otra vez. Es el principio, hermanos. Pero normalmente, hermanos, le voy a decir, más del 80% de los cristianos de hoy pecan, encubren el pecado, lo justifican y lo argumentan. ¿Cómo puede una persona ser restaurada por Dios si no reconoce que ha pecado? Y la gravedad de todo esto, hermanos, que pecar contra el Espíritu Santo, hermanos, es la gravedad más grande que cometemos nosotros. Debemos estar siempre pendientes de eso, hermanos. Pendientes, porque el Espíritu Santo es nuestro maestro, es nuestro consolador, nuestro intercesor. Él es nuestra fortaleza, Él es nuestra luz, Él es todo. Todo. No se puede ser cristiano sin el Espíritu Santo. No se puede. No se puede imitar a Jesús, no se puede modelar a Jesús sin el Espíritu Santo. No se puede, que es imposible. Es imposible, hermanos. Totalmente imposible. Pero si le resistimos a Él y lo sacamos de nuestra vida, a ver, ¿cómo puedo modelar a Cristo yo? Usted me pregunta a mí humanamente, ¿usted tiene la capacidad y la voluntad de perdonar humanamente? La respuesta es no. Es imposible, hermano. Es que nuestra naturaleza humana está viciada al mal, hermanos. Sí, venimos a Jesús porque estábamos extraviados, estábamos desordenados, estábamos hechos leña. El que ha ordenado nuestra vida, el que nos ha enseñado el camino, el que ha puesto temor en nosotros y que nos ha dado fuerza, es el Espíritu Santo de Dios. Sin Él estamos hechos. Mire, le voy a explicar algo. Sin el Espíritu Santo estamos fuera que cuando empezamos el Evangelio. Estamos fuera totalmente. Una persona que ya ha abandonado el Espíritu Santo, hermano, mire, está peor que cuando era inconverso. Está peor. Porque sabiendo la verdad, le plantó cara a Dios. Sabiendo la verdad, le dio la espalda a Dios. Sabiendo la verdad, ofendió a Dios y no se arrepintió. Es peor. Y usted habla con un inconverso, hermano, aunque no venga a la iglesia, aunque no acepte a Jesús, y dice, sabes que tienes razón. Y muchas gracias por la palabra. Usted háblele así a unas personas que han departado, hermano. Uy, muchacho, te agarra pedrada, hombre. ¿A qué iglesia vas? Allá, Y empieza, hermano, a hablarme de todo. Como que si fuera perfecto. Es que nadie es perfecto acá. Aquí no estamos por ser perfectos ni por ser perfectamente puros. Aquí estamos por la misericordia y la gracia de nuestro Dios. Vámonos pues. El otro punto es Hechos capítulo 5, versículo 3. Un hecho tremendo ahí, hermano, también. El otro pecado que se hace es mentir al Espíritu Santo. Usted recuerda la historia ahí de Ananías y Zafira. ¿Sabes qué es mentir al Espíritu Santo? Es prometerle a Dios algo y no cumplirlo.
Eso es mentira al Espíritu Santo. Hay personas que han pasado aquí al frente y le han mentido a Dios, y han mentido a la congregación, y han mentido a todo el mundo. Le han mentido al Espíritu Santo. Y le voy a explicar algo muy importante. En aquel tiempo, Ananías y Zafira, ellos dispusieron en su corazón dar una parte de la heredad de lo que iban a vender. Dios no se lo estaba pidiendo. Ni tampoco lo necesita, ni le interesa eso, porque todo es de Él. Mío es el oro, mío es la plata, dice el Señor. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Dios no necesita dinero. Lo que Dios necesita es un corazón humilde, obediente, rendido a su voluntad. Eso es lo que necesita Dios. Estos vinieron y propusieron algo y después llegaron con el cuento que llevaron menos de lo que habían propuesto a Dios. Preguntemos, ¿cuántos cristianos le mienten a Dios hoy? ¿Cuántos cristianos usan el nombre de Dios para mentir? ¿Cuántos? ¿Cuántos se suben a un púlpito a predicar y a mentir un montón de cosas al pueblo de Dios, mintiéndole al pueblo del Señor? No hay temor. Ahora alguien me dice, pues nadie se ha muerto. No se ha muerto físicamente, pero espiritualmente está metido en un gran problema. Porque una persona que le planta cara al Espíritu Santo y le miente, espiritualmente la muerte espiritual viene a su vida. Quizás físicamente no, como Ananías y Zafira, pero espiritualmente sí está muriendo espiritualmente. Porque el que da vida es el Espíritu de Dios. Miren lo que dice acá. El 5:3. Y dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Mire quién se lo llenó. Para que mintieses al Espíritu Santo. Hablamos la otra vez atrás que cuando el corazón está vacío, el espíritu que estaba antes en nosotros, ese revoltoso, mentiroso, grosero, mal hablado, charlatán, chismoso, maleducado, irrespetuoso, salió, porque donde llega Cristo toda esa cosa sale. Pero yo empiezo a pecar en contra del Espíritu Santo, mi templo está vacío. Entonces ese espíritu anda por los lugares buscando a ver y regresa a casa a ver si está vacía. Regresa y la encuentra bien adornada porque el Espíritu arregla y adorna nuestra vida. Y limpia porque la sangre de Jesús nos limpió. El problema es que no hay nadie. No hay nadie. Dije, aquí merito, mira, hasta me la limpiaron la casita, mira. Porque antes huelía tabaco, huelía cigarro y huelía alcohol, ahora está tan limpita, huele rico. Entra y trae 8 más. Y ese demonio, Señor lo reprenda, es el que habla al corazón y mueve la voluntad de las personas, porque ya no es el Espíritu Santo en él. Y ese demonio es el que hace que las personas se comprometan con Dios y después no cumplan. Porque Satanás, Señor lo reprenda, lo que él quiere, una de las razones que él hace esto, le voy a decir cuál es. Él quiere tenernos a nosotros a su disposición. La pregunta es esta, ponga atención y grábese esta pregunta. Si no obedecemos a Dios, ¿a quién obedecemos? ¿A quién obedecemos? Si no estamos haciendo la voluntad de Dios, ¿la voluntad de quién estamos haciendo? Y de una manera directa o indirecta, estamos haciéndole el trabajo al enemigo. ¿Sí? Se lo estamos haciendo. ¿Y cuándo pasa eso? Cuando nuestro corazón está vacío de Dios. Si el corazón está lleno de Dios, nada puede caber más. No cabe nada más. Es como que usted se coma un buen plato de comida, hermano. Y 1 o 2 vasotes de agua, está lleno, hermanos. Así le pongan otro bistec ahí encebollado, hermano, unos 4 tacos de buche. Ya no me cabe más, hermano. Gracias, está sabroso, pero cuando el corazón de un cristiano está lleno de Dios, no te cabe nada más. No te cabe chisme, no te cabe rencor, odio, no te cabe maldición, no te cabe nada. Pero cuando está vacío, uy, hermano, cómo se llena de algarroba los corazones, hermanos. La gente sabe de todo menos de la palabra de Dios.
Sí, pregúnteles, háblele, pregúnteles de la Biblia. Dime, por ejemplo, ¿cómo se llamaba la esposa de Moisés? No sé. Pero pregúntele acerca de una situación, de una persona, eso saben, hermanos, por lujos y detalles. Porque su corazón está vacío, el diablo lo llena de lo que él quiere. Y esta persona aquí, hermanos, Satanás le dijo, ve y miéntele a Dios. Porque él sabía que mentirle al Espíritu Santo se lo echaba en la mano. Aquí se lo ponía. Por eso usted y yo debemos prestar atención. No estemos prometiéndole a Dios cosas que no vamos a cumplir. Y algo más, en el momento que usted abrió su corazón a Cristo, usted le prometió a Dios entregarle su vida, su tiempo, su voluntad y todo. Porque Él es el Señor. Él es el Señor. Y si Él es el Señor, démoselo todo a Él para que el diablo no nos haga a nosotros mentir a Dios. Señor, voy a hacer lo que tú digas. ¿Sabes qué significa bautismo? Muerte y sepultura al hombre viejo y resurrección a una nueva vida. ¿Sabe qué significa bautismo? Significa dejar el mundo atrás, el pecado, la vida vieja para vivir en la justicia y en la santidad de Dios. ¿Lo estamos viviendo? Y lo prometimos. He dejado el mundo atrás, no vuelvo atrás. Y ahora es el mundo que anda adelante, hermano. Sí, hermanos, hoy en día esa es una de las estrategias de Satanás para llenar las iglesias, traer el mundo a la casa de Dios. Oh, sí, hermanos, parecen como antro las iglesias, hermanos. Puro entretenimiento y puro vacilón, pero usted invítelos a orar. Invítelos a evangelizar. Invítelos que agarren el teléfono ahí de su sofá para que llamen al hermano tal que no vino para ver qué pasó. Invítelos a ver qué dice. Levantar el teléfono, no tienen tiempo. Y eso es evidencia, hermanos, de que el Espíritu de Dios no está obrando en esa persona. Bueno, sigamos ahí. Dice así, y sustrajese del precio de la heredad. En el versículo 4, mire lo que dice el 5:4. No has mentido a los hombres, sino a Dios. ¿Qué pasaría si Dios nos empezara a cobrar con todo lo que nosotros le hemos prometido a Dios y no le hemos cumplido? ¿Cómo quedaríamos? Hay que enderezar, hermanos, nuestra vida. ¿Ok? Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 19. No apaguéis al Espíritu Santo. ¿Cómo se apaga al Espíritu Santo? Falsificando el mover del Espíritu Santo y falsificando los dones del Espíritu Santo. Porque hoy en día, hermano, hay tanta falsificación en las iglesias, hermanos. Tantas falsificaciones, hermanos. Falsos cristos, falsos apóstoles, falsos pastores, falsos hermanos, falsos maestros, falsos profetas, falsos evangelios. Es una falsedad terrible. Y cuando una persona, hermano, suplanta lo que es de Dios, quita lo que es de Dios para poner lo que es de los hombres, está apagando al Espíritu Santo. ¿Qué le quiero decir? El Espíritu Santo nunca va a obrar, nunca va a operar en la mentira. Nunca. Jamás. Cualquier persona que predica un mensaje fuera de lo que está aquí, el Espíritu Santo no está con esa persona. Porque el Espíritu, dice Jesús, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no conoce ni puede recibir, vendrá a vosotros, dice Jesús en San Juan. Espíritu de verdad, Él nos guiará hacia toda verdad. Pero si yo vengo a predicar aquí algo que contradice las Escrituras, estoy apagando el mover del Espíritu Santo. ¿Por qué piensa usted que en el tiempo de la iglesia primitiva el mover del Espíritu Santo, hermano, era visible y se dio unos grandes milagros, prodigios y maravillas en el pueblo de Dios? Te lo voy a decir. Ellos perseveraban en la oración, perseveraban en la unidad, perseveraban en el ayuno, perseveraban en la palabra y perseveraban en la comunión unos con otros. Esas 4 cosas hacen que el Espíritu Santo se prenda con fuerza en las iglesias. Pero viene el Espíritu de Dios y empieza a moverse en la iglesia. Y vengo a predicar yo aquí.
Hermano, que usted puede pecar, usted puede tener una cervecita y no pasa nada. El sábado puede ir a bailar, a oír musiquita ahí, aunque le baje el volumen, y el domingo venga a la iglesia. Totalmente se apaga el Espíritu Santo. Se apaga totalmente. Y eso es lo que está pasando. Necesitamos, sí o sí, volver a la palabra de Dios y volver a lo que los apóstoles nos enseñaron con su ejemplo, para que haya el mover del Espíritu Santo. Vámonos a otro pues. Efesios 4:30. Otro de los pecados, hermanos. Dice el apóstol Pablo: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. ¿Usted sabe cuál es, hermanos, la manera como se constricta al Espíritu Santo? Es la manera como se vive muy común hoy en día, atacando a los hijos de Dios. Se constricta al Espíritu Santo. Veámoslo de este ángulo. Usted tiene su hijo, ¿verdad? Y si yo voy a su casa, hermano, y me chancleteo a su hijo, ¿usted qué pasa? Usted va a estar contento, aplaudiéndome. ¡Wow! Mira, el hermano Freud lo que hizo. ¿Qué haría? ¿Verdad que se sentiría muy mal? Exactamente, eso es lo que siente el Espíritu Santo. Mire la gran diferencia, hermanos. Jehová el Señor entregó en las manos de David a Saúl 2 veces. 2 veces. Y David llegó donde estaba Saúl dormido. En uno de esos casos agarró su manto y le cortó un pedazo con espada. Y después David se levantaba y le gritaba al que cuidaba a Saúl. Y David decía esta palabra: que Dios me guarde, que Dios me libre de levantar mis manos en contra del ungido de Jehová. ¿Quién cree usted que es el ungido en la iglesia? Todos los que tenemos al Espíritu Santo de Dios. Si yo me levanto, hermano, en calumnia, en ataque en contra de uno de ustedes, yo constricto al Espíritu Santo. ¿Sabe por qué? Porque usted es miembro del cuerpo de Cristo. Porque usted es una piedra viva, con la cual, viva y santa, dice Pedro, con la cual está construido el templo de Dios. En el momento que yo lo apedreo a usted, en el momento que yo lo lastimo a usted, en el momento que yo lo ataco a usted, el Espíritu Santo se constricta. Pues yo le decía a usted esto la otra vez. A mí me da un poco de pena ajena ver gente haciendo show en las iglesias, hermanos. Aquí pasan brincando y llorando y tirando para el suelo y que no sé qué y que no sé cuánto. Pero al hermano no lo pueden ni ver, ni saludar, ni perdonarlo. Ese montón de iglesias así son, hermanos. Está uno aquí, otro acá y no se saludan. El pueblo de Dios somos una familia. Somos una familia. Somos hermanos. Usted recuerda lo que pasó allá en Egipto, cuando aquel egipcio quiso matar a uno de los hebreos. ¿Qué hizo Moisés? El celo que tenía en su corazón por ser hebreos fue y mató al egipcio. No estoy mandándole que mate a nadie, pero que tampoco ataque a un hijo de Dios. He dicho muchísimas veces, hermanos, y mi esposa es testigo de esto: no usamos nuestra casa para que alguien vaya a hablar mal de un hermano. Yo saco, está la puerta, váyase. Aquí no venga. Aquí no venga. ¿Por qué razón, hermano? No voy a llevar maldición a mi casa. No, Señor, gracias. Si hay alguien que yo necesito en mi vida, y más que a mi vida misma, es el Espíritu Santo. No tiene idea cómo lo necesito. Él es el que me sostiene, me fortalece, me da paz, me da gozo, me da alegría, me levanta cuando estoy caído, cuando estoy golpeado. Es Él. Pero si yo lo constricto al Espíritu Santo, atacando a un hijo de Dios, hermanos, ¿a quién voy a ir para que me consuele a mí? La palabra que se usa, hermanos, en el griego es paracleto, consolador, es paracleto, que significa alguien que está abogando por nosotros delante del Padre para traer consuelo y esperanza a nuestra vida. Cuando usted está cansado, está triste, está angustiado, cuando nadie lo entiende, porque a todos nos pasa, hermanos. La gente se da cuenta de esta situación hasta que le pasa a ellos.
Ay, que estoy triste y nadie me llamó. Pero ¿a cuánto ha llamado ellos? ¿A cuánto han visitado? No. Bueno. Es que ese es el punto. Mientras no nos pasa a nosotros, no nos damos cuenta de la gravedad de eso. Pero cuando la gente falla, el Espíritu Santo está ahí. Por eso es que dice Pablo, no constrictéis al Espíritu Santo con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Otro punto. Primera de Corintios 6, 18. No, perdón. Mateo 12, 31. Y vamos a terminar, hermanos. Mateo 12, 31. Y la otra pecado es no blasfemar contra el Espíritu Santo. ¿Sabe qué es la blasfemia, hermanos? La blasfemia contra el Espíritu Santo consiste en atribuirle la obra de Dios o la obra del Espíritu Santo a Satanás. Señor lo reprenda. Eso es blasfemar. Y Jesucristo dijo estas palabras para que usted y yo tengamos conciencia de esto, hermanos. Tengamos conciencia. Jesucristo dice que el que blasfema contra el Espíritu Santo no le será perdonado. Todo pecado que el hombre comete, e incluso dice contra el Padre y contra el Hijo, será perdonado, pero menos el que comete pecado contra el Espíritu Santo. No será perdonado ni en este siglo ni en el venidero, dice. Dice así, hermano. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres. Mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonada. Si ve, hermanos, cuántas cosas se hacen de esto en las iglesias, hermanos. Yo muchas veces he dicho esto y lo digo, hermanos, con mucha tristeza, con mucho pesar. Dos cosas que me dan tristezas a mí, hermano. Mira, yo he visto hombres y mujeres con un talento extraordinario, hermanos. Una vez me senté con una familia y le dije, mire, hermanos, si ustedes pusieran su vida, su llamado, canalizarlo en las manos de Dios, ustedes no tienen idea lo que Dios haría con ustedes. No tienen idea. Tienen un talento extraordinario, pero necesitan dos cosas: esperar el tiempo de Dios y saber servir a Dios. Porque no servimos a Dios para nuestros propios intereses, es para los intereses del reino de Dios en esta tierra. Para ser de bendición a las personas y para gloria de Jesucristo. Y me frustra mucho, hermano, ver personas que tiran todo a la basura. Totalmente a la basura. No cachan, no pichan ni dejan batear. No sirven para nada en las iglesias. Más que para daño, más que para destrucción, para división y para maldad no más. Después de que fueron llamados para servir a Dios, para hacer parte del cambio de la iglesia, hoy no sirven para nada en esa iglesia. Y la otra cosa que me da tristeza a mí, hermanos, es que hay muchos en las iglesias que hace tiempo el Espíritu Santo no está con ellos. Y el Espíritu Santo, hermanos, es el que nos garantiza a nosotros de que vamos con Cristo cuando Él venga a levantar su iglesia. Se lo voy a decir en palabras sencillas para que entendamos. El Espíritu Santo, con mucho respeto digo esto, viene siendo como esa visa para poder entrar a otro país. Puede tener su pasaporte, su pasaje en mano, pero si no tiene la visa, se quedó. El Espíritu Santo es eso en términos espirituales. Y hay muchos cristianos sin esa visa en su pasaporte. Hay muchos que ya se le venció esa visa, mucho. ¿Y sabe por qué? Porque empezaron a vivir conforme a la carne y no conforme al Espíritu. Porque los que se ocupan de la carne, hermanos, se vuelven enemigos de Dios. Y Pablo dijo claramente en el libro de Romanos, y el que no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. ¿Eso qué significa? Que así como lo tenemos, lo podemos perder. Usted y yo debemos de tomar decisiones correctas en nuestra vida. ¿Qué estamos haciendo con nuestra vida? ¿Estamos honrando a Dios con nuestros labios, nuestros pensamientos, nuestras decisiones, nuestro tiempo? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Cuando usted ya se le quita el gozo, ya no quiere venir a la iglesia. Se le quita el gozo que no quiere servir a Dios.
Se le quita el gozo, que ya no sientes esa fuente aquí en tu corazón que te alaba a Dios y lloras en su presencia. Se le quita la alegría, la paz, la libertad. Esos son indicios de que el Espíritu Santo o está contrictado, o está apagado, o ya se fue. Pero te tengo una buena noticia. Mientras hay vida, hay esperanza, dice el Señor. Lo que estamos ahí, hermano, mantengámonos ahí. Y cada día, hermano, lo que aprendimos hoy, tratemos de no cometer esos pecados. Y si lo cometemos, vayamos corriendo, hermano, a pedirle perdón a Dios. Me preguntó mi hermana Susi el lunes, una pregunta que me hizo: ¿cuál es la manera más común como pecamos nosotros? ¿Sabe cuál es? Santiago 4:7. El que sabe hacer el bien y no lo hace, es pecado. Podemos dejar de decir malas palabras, podemos dejar de robar, de decir grosería, de hacer todo, pero si dejamos de hacer la voluntad de Dios, es igual como que le hagamos mal a otra persona. ¿Sabe por qué? Porque el que te guía a ti y me guía a mí, el que nos llamó a nosotros para servir, fue el Espíritu Santo. Y cuando Él te dice, ve y haz esto, simplemente vaya y hágalo. No le dé la espalda al Espíritu Santo, haga lo que Él le manda hacer. Amén, hermanos. Que Dios los bendiga. Pongámonos de pie, vamos a orar al Señor, y que Dios nos ayude, hermanos, en nuestro caminar cristiano, y que la gloria sea para Jesús. Dele un aplauso a